Buenas noches. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana, conocidos, familiares y a todos en general. Solamente quería compartirte algo que estoy totalmente seguro que tú ya conoces, que has escuchado muchas veces, pero que tal vez muchas veces también has negado. Y nuevamente Dios, por medio de mí, de mis labios, por medio de este que ves aquí, pecador, imperfecto, todo lo que sea, Dios te quiere hablar y te quiere dar una oportunidad y te quiere decirte que Él te ama y que el amor más grande que Él ha mostrado para nosotros es enviar a su Hijo a morir por nosotros, enviar a su único Hijo a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que podamos vivir juntamente con Él, para que podamos gozarnos eternamente con el Señor. Eso es lo que Él quiere. Dice la palabra de Dios que tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Pero muchos de nosotros ni siquiera hemos conocido ese propósito o ni conocimos el propósito con el cual Dios nos creó. Quiero compartir un versículo, unos versículos. Quiero leértelos en esta noche. Y miras cuando Dios probó a este hombre de pedirle al único hijo que tuvo. Después de tener una esposa estéril, viene Dios y le dice: ¿sabes qué? Quiero que me ofrezcas a tu hijo en holocausto, en sacrificio. Y quiero que veas lo doloroso que fue para este hombre obedecer. Obedeció. Pero mira, no te sigo diciendo más. Quiero que tú mismo escuches lo que la palabra de Dios dice en Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No te lo leo todo porque está más larga, pero en resumiendo esta historia, ¿sabes? Abraham llegó a ese monte con su hijo. Abraham sabía con exactitud lo que Dios le había pedido, de ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Qué Dios tan malo, dirás? ¿Qué Dios tan cruel? ¿Cómo pedir a su único hijo a ofrecerlo? ¿Sabes? Dios no quería la muerte del muchacho en realidad. Dios quería ver la obediencia de este hombre que había oído la voz de él, y a ver si en realidad ponía por obra el oír la palabra del Señor, como Dios quiere que nosotros hagamos.
Que no solo oigamos lo que Él nos dice por medio de su palabra, sino que lo podamos obedecer, lo que Él nos pide por medio de las Escrituras. Pero lo que te quiero hablar es esto. El dolor que Abraham como padre sintió en ese momento. Tal vez la Biblia no te describe el dolor que este hombre llevaba, que este hombre iba a sacrificar al único hijo que apenas había tenido, que su mujer era estéril y que era un hombre ya viejo, que ya no podía tal vez tener hijos por su propia cuenta, porque su mujer no podía dar a luz, no podía quedar embarazada, y de repente Dios les da un hijo. Dios hace que esta mujer quede embarazada de Abraham, y de repente, hey, dame tu hijo. Qué dolor sentir el que te pidan a tu propio hijo, a tu propia hija, y que digas tú, ¿qué harías en el lugar de Abraham? En realidad, si yo hubiese sido, no creo que hubiese obedecido. No sé tú, pero ofrecer a tu hijo en holocausto, oye, quemarlo. Y como te vuelvo a repetir, Dios no quería eso. Dice la palabra que Dios probó a Abraham y le pidió a su hijo. Y él obedeció y se levantó muy de mañana. Dice que y arregló su asno y puso sobre él la leña, el fuego, llevó otros criados. Y sabes, lo chistoso de todo es la fe de Abraham, como él le creyó a Dios. Que de repente cuando llegaron, dice 3 días de camino, y llegaron a esta montaña, y le dicen a sus criados, hey, a sus 3 criados, espérenme aquí, yo y el muchacho iremos y ofreceremos holocausto a Yahweh, al Señor, a Jehová. Iremos y volveremos, le dijo Abraham. ¿Por qué tanta seguridad? Él mismo le dijo, volveremos. ¿Será que en realidad estaba mintiendo Abraham, o sabía de que Dios le iba a permitir? Yo no creo que lo sabía, pero él dice, volveremos, y no estaba mintiendo. Y al llegar a la montaña ya, y cuando iban de camino con su hijo, ya estaban a punto de hacer esto, y le dice, Padre mío, he aquí la leña, el fuego, todo llevas, pero ¿dónde está el cordero para sacrificar? Y le dice Abraham, Dios proveerá el cordero, hijo mío. Y su corazón quebrado, y su corazón angustiado, y su corazón llorando por dentro, sabiendo que el cordero era su hijo que iba a ofrecer. Pero dice algo muy interesante Abraham: Dios se proveerá de cordero. Y lo hizo. Dice la misma escritura ahí, si lo sigues leyendo ese capítulo, que cuando Abraham mató a su hijo, lo puso sobre esa peña para sacrificarlo, y estaba con el cuchillo a punto de hacerlo, cuando se oyó una voz y le dijo que se detuviera, que no lo hiciera, que había visto la obediencia que él tenía. Y de repente aparece el cordero detrás de ellos. Aparece un corderito detrás de ellos para el sacrificio. Y el Señor se agradó de la obediencia de Abraham. Se agradó de él. Como te digo, Dios no quería la muerte del muchacho. Dios solamente quería probar el corazón. Quería probar lo que había en Abraham, si habría de obedecerle. Y él lo hizo, obedeció, pasó la prueba. Y Dios le provee el cordero, así como Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá. Y Dios lo hizo y proveyó el cordero. De repente estaba ahí y lo ofrecieron en holocausto al Señor. Pero sabes, la historia no queda ahí. La historia va mucho más allá de lo que vemos solamente allí en esa escritura. Dios quería mostrarle a Abraham lo que más adelante a él sí le tocaría hacer: ofrecer a su hijo, y que no lo salvaría de la muerte. Me refiero al físico, porque en realidad Cristo resucitó, pero él sí tuvo que morir. Él sí tuvo que ofrecer y entregar a su único hijo, a su unigénito hijo, como
como dice la palabra de Dios, que de tal manera Él nos amó que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Abraham le dice algo a Isaac tan hermoso y tan importante y tan profético ahí. Le dice: Dios se proveerá de cordero. Y se proveyó en ese momento, como te lo decía. Pero no solamente proveyó en ese momento, sino que también lo proveyó más adelante. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, su único Hijo, tuvo que venir y morir en esa cruz del Calvario para que tus pecados y los míos fuesen totalmente limpios. Dios mandó a su único Hijo a morir. ¡Qué Padre tan, diría todo, qué Padre tan malo! No, qué Padre tan hermoso, tan maravilloso, que sabía lo que tú y yo nos esperaba, un castigo eterno, y viene, y para poder rescatarnos y para poder salvarnos ofreció a su único Hijo en propiciatorio. Lo ofreció para que tú y yo pudiésemos tener vida, y la tenemos gracias solamente a Él. Tenemos vida gracias a Él, gracias a Cristo. Ahora podemos tener la entrada al Padre, tenemos la entrada al reino de los cielos, de que antes no podíamos porque el pecado nos apartaba, nos separaba. Pero vino Cristo y con su sangre preciosa nos limpió, nos lavó, y todo aquel que en Él cree, oye, no se pierde, tiene vida eterna. Creer en Él, seguirle a Él, hacer su voluntad, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. No es aburrido seguir a Cristo, mi hermano, no es aburrido, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Encuentras la paz, encuentras la felicidad. En tu matrimonio tal vez no la tienes, tal vez estás peleando, tal vez está destrozado, tal vez está a punto de derribarse tu hogar. Me refiero a tu casa, a tu esposa, a tu familia. Hay uno que la puede restaurar, y no solamente tu familia, sino restaurar tu alma, hacerte una nueva persona. Dios puede hacer lo que para ti es imposible, porque tantas veces has tratado de dejar los vicios, has tratado de dejar de ser mujeriego, has tratado de dejar tantas cosas y no has podido con tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque el pecado se ha apoderado de ti, como se había apoderado de mí, y se había habituado en nuestra carne, en nosotros, se había habituado y lo practicábamos día con día, y muchos todavía lo están haciendo. Pero Dios te quiere librar de esa muerte, Dios te quiere librar del pecado. Para eso Él ofreció a su Hijo, para poderte librar. ¿Por qué rechazar ese regalo tan maravilloso que Dios hizo? ¿Por qué rechazar esa oportunidad tan maravillosa que Dios nos da por medio de aquel que entregó su vida por nosotros, por medio de Cristo? Dios te ama, Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy tenemos la oportunidad. Mañana no sabemos. Amigo, hermano, familiar. Quisiera decir nombres, pero no puedo. Sabes, Dios no obliga a nadie. Dios es tan maravilloso que Él te dio tu libre albedrío. Él te dio la voluntad para que tú puedas decidir qué es lo que quieres. Así de maravilloso es. No te hizo robot para que les tengas que seguir a Él obligadamente, no. Dios quiere que por amor nos acerquemos a Él. Dios quiere que nosotros mismos decidamos qué queremos. Pero las oportunidades te están llegar y llegar y llegar, y te están llegar y llegar. No te puedo prometer que te seguirán llegando, porque no sé, eso solamente Él lo sabe. Pero una cosa estoy seguro, que nadie se va de este mundo sin tener la oportunidad de conocer a Dios y de entregar tu corazón a Él. Nadie. Dios es justo y nos da esa oportunidad. No la rechaces, abrázala, agárrala para ti. Se necesita de valentía
Valentía, no estoy hablando de machismo de hombre, no. Se necesita de valentía, de un corazón que se pueda rendir y reconocer que somos pecadores.